titulado mi ponencia La masculinidad y la feminidad como espectáculos de violencia. En Vigilar y Castigar, Michel Foucault describe cómo la exhibición pública de los cuerpos como castigo y la práctica del suplicio que conllevaba desmembramiento y la tortura corporal lenta como parte del espectáculo punitivo en los siglos XVI al XVIII, se extingue a fines del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. A partir de entonces, el castigo se convierte en la parte más oculta del proceso penal y es la condena lo que marca de forma negativa al delincuente. Observamos, no obstante, en los medios de comunicación contemporáneos un retorno, aunque con nuevos significados, al espectáculo punitivo y a la fascinación pública de los cuerpos desmembrados. Las iniciaciones estudiantiles en las universidades, el acoso y su proyección en los medios electrónicos personales y en la prensa y la televisión imitan la práctica del suplicio en tanto son una exhibición pública de los cuerpos en un escenario teatral donde los verdugos y los espectadores se deleitan en la humillación reiterada de la víctima del castigo. Obsérvese el siguiente espectáculo que tuvo lugar en el año 2011 en una universidad de Puerto Rico, en un pasillo principal, que podríamos compararlo a la plaza pública de la Edad Media. El vídeo comienza con la imagen de un varón al que una turba había obligado a treparse encima de un banquillo. Un coro de voces grita repetidamente: "Ese tipo es pato, ese tipo es pato". Uno de los iniciadores, que tiene uso del megáfono, interrumpe el coro de voces. Para. Dirige entonces el estribillo al que se une el público. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, fiesta, fiesta. Chino a la pared, chino a la pared. Ante la evidente resistencia silente del joven a hacer lo que le piden, el varón que tiene el megáfono le dice: "Chino, tú eres prepa, ¿verdad? Tú cogiste matemática en la high". Esa cara de cagao. "Pero ¿por qué tú te pones agresivo? Si estamos vacilando. Y si tú sabes sumar, ¿es uno contra cuántos?". Insiste el público. Chino a la pared, chino a la pared. Ante la resistencia todavía silente del joven a hacer lo que le piden, el varón con el megáfono le dice: "Vírate, cabrón", indicándole que debe virarse hacia la pared para hacer el movimiento que simula un acto de penetración sexual. Se observa una mano que lo empuja hacia la pared. "¿Tú tienes novia, pa?". "No, debe ser novio". Alguien del público grita: con ella, ponlo a bailar con la prepa". Continúa hablando el varón con el megáfono: "Eso es una pared y no te mueves bien. Imagínate cuando tú estés por ahí". El varón objeto de la iniciación finalmente se baja del banquillo, retirándose, y el público, dirigido por el varón del megáfono, grita repetidamente: "Ese prepa es bugarrón, ese prepa es bugarrón". En el examen que hice de video sobre las iniciaciones estudiantiles en la UPR, colgados en YouTube entre el 2008 y el 2013, el que atrajo el mayor número de vistas, 5.747, fue uno donde la turba, dirigida por 3 varones, le exige a las mujeres recoger una peseta del piso sin doblar las rodillas. Cuando las mujeres se doblan, le tocan o le retratan las nalgas usando la cámara del celular. Lo que resulta inexplicable para muchas estudiantes universitarias es que en el vídeo las mujeres acceden con gusto al retrato de sus nalgas, pues se doblan una y otra vez arreglándose el cabello cada vez que suben. Están en pantalla.
Podemos ver un tatuaje en la espalda baja que aparentemente quieren exhibir. La exhibición de los cuerpos en el acoso que examino aquí está íntimamente relacionado con las otredades de los cuerpos femeninos y feminizados. Los castigos sirven para reiterar la subordinación y dominio sobre esos cuerpos. Sirven a su vez de escarmiento o advertencia a otras personas que incurran en la conducta que se castiga o en la negativa a asumir el rol de sumisión u objetivización. ¿Será esta forma de castigo público un fenómeno nuevo? ¿O podemos remitirlo a lo que señala Foucault como un postulado que jamás se ha suprimido francamente? Es justo que un condenado sufra físicamente más que otros hombres. Cierra la cita. Foucault nota que aun cuando el suplicio como castigo del soberano ya no se hace en la plaza pública, persiste como espectáculo la muerte penal. En el caso de los espectáculos del acoso que me ocupan, me pregunto si no tendrá razón Foucault en que, y cito, la muerte penal, y añado yo, los castigos que le imponemos a las otredades, sigue siendo en su fondo todavía hoy un espectáculo que es necesario precisamente prohibir. En una crítica a la aseveración de Freud que nos exige elegir entre las restricciones de la cultura y la guerra contra todos, Jessica Benjamin recuerda, citando a Foucault, que el poder no funciona mediante la prohibición o la negación de nuestros deseos, sino que funciona moldeando el deseo. Añade Benjamin que la noción de autoridad de Freud no solamente se centra en la represión, sino que también reconoce lo erótico como una forma de unir a los individuos a pesar de su resistencia. La obediencia a las leyes de la civilización está inspirada no por el temor o la prudencia, sino por el amor a las figuras poderosas que nos exigen obediencia en nuestra temprana edad. Desde esta reflexión, Benjamin desarrolla su argumento de que la dominación no es un problema de la naturaleza humana, sino de las relaciones humanas. Es una extensión de los lazos de amor. La pregunta de Benjamin es relevante para nuestra reflexión sobre el acoso que describí en las escenas arriba. ¿Cómo podemos entender por qué aceptamos y perpetuamos relaciones de dominación y subordinación? Una de las pistas para entender cómo lo femenino se convierte en objeto y en espectáculo es el asunto de la especificidad sexual de las mujeres. Teresa de Lauretis aborda el tema revisitando la pregunta de Simone de Beauvoir: ¿por qué la mujer acepta su estatus de objeto? De Lauretis coincide con Catherine McKinnon en que, contrario a lo afirmado por de Beauvoir, no es un problema de diferencia biológica, sino que la objetivación sexual es la forma de control patriarcal, y más que eso, la objetivación sexual erotiza el mismo acto de control. Es decir, la erotización del dominio y de la sumisión crean el género. Es un acto que envuelve tanto a hombres como mujeres. Los hombres miran a las mujeres se miran a sí mismas siendo vistas. Ella se transforma en objeto y particularmente en objeto de la visión. Nancy Hartstock contribuye a esta discusión al afirmar que la relación entre la dominación, la sexualidad y la objetivación es la forma del saber masculino y la posible configuración de un punto de vista sobre el ser y el saber sobre lo femenino. Sobre esto debemos abundar, pero no lo voy a hacer ahora porque no tenemos tiempo. ¿Qué quieren las mujeres? Es la pregunta que se hace Freud. Benjamin riposta que la pregunta es otra. ¿Tienen las mujeres deseo? Con esto propone cambiar la atención del objeto del deseo al sujeto del deseo. Esto es, la que desea. La pregunta no es qué quieren las mujeres, sino puede ser la mujer la que desea. Nos remite a la niñez temprana y a la relación que establece el infante con su cuidadora,
que en nuestra sociedad es la madre. Argumenta que desde esa temprana edad es importante un reconocimiento mutuo entre el infante y la madre. En la presente división de género, la madre no es el sujeto activo de deseo para el infante, mientras que el padre sí es ese sujeto, es el que puede liberar al infante del poder que sustenta a la madre, porque el infante depende totalmente de ella. La madre es su única fuente de sustento. El padre representa al mundo exterior y el estímulo, la excitación e independencia que se derivan de ese mundo. Mientras el padre representa la posición de sujeto y deseo en la cultura, el deseo de la mujer siempre tendrá que lidiar con el monopolio que tiene el padre y la devaluación de la feminidad que conlleva. Más aún, a nivel simbólico en la cultura patriarcal, el cuerpo del hombre se representa como el que ejecuta y el de la mujer se representa como el cuerpo que recibe. El falo simboliza tanto la diferencia de la madre como el deseo de reunión con ella. En nuestra cultura, la feminidad y la agencia sexual muchas veces chocan de forma irreconciliable. Para conservar la feminidad debes aceptar y consentir a los deseos del hombre. Cuando le pregunté a unas universitarias por qué creen que algunas mujeres se sometían a las exigencias de los varones que dirigían las iniciaciones, me contestaron que esas mujeres querían ranquearse con los varones. Las que dijeron esto no tenían necesidad ni interés de ranquearse. Interpreto esto como una señal de no aceptación de la feminidad pasiva. Las que no tienen necesidad de ranquearse aparentemente no necesitan la identificación con el padre, con letra mayúscula, como figura de independencia y autoridad. Para resolver la desigualdad entre la feminidad y la masculinidad, entre la madre y el padre, Benjamin propone el concepto de intersubjetividad para lograr una representación distinta del deseo, de lo que también nos hablaba Amarilis. La intersubjetividad se refiere a la experiencia entre y dentro de los individuos. La intersubjetividad se refiere al sentido propio y del otro que evolucionan a través del reconocimiento que mentes separadas pueden compartir los mismos sentimientos e intenciones a través del reconocimiento mutuo. Esta experiencia permite distinguir entre la otra persona como un ser independiente y esa otra persona como una extensión fantasiosa de lo que yo quiero y deseo. Es un lugar donde ambas personas encuentran y pueden ser sujetos. Para Benjamin, el deseo simultáneo de perderse en la otra persona y de sentirse completa con el otro es una forma del deseo de reconocimiento mutuo. Nos dice, y cito, la solución al dilema del deseo de las mujeres tiene que incluir una madre que se articula como sujeto sexual, una que expresa su propio deseo. Cuando la madre y el padre, en realidad y como ideales culturales, no son iguales, la identificación del infante con el padre y la madre será de dependencia y sumisión por un lado y de dominio e independencia por el otro lado. Hay dos variables importantes en esta propuesta de reconocimiento mutuo. Primero, como hemos señalado, está la estructura de la maternidad y la paternidad que nuestra cultura define como la madre como la cuidadora principal y el padre como el proveedor. Esto está respaldado por la estructura social que define lo público como el dominio del hombre y lo doméstico como el espacio de lo maternal. La segunda variable que hemos mencionado está en el terreno de lo simbólico, donde lo masculino representa poder, independencia, agencia, el sujeto en la relación de deseo. Teresa de Lauretis introduce otro elemento importante que es la heterosexualidad como modelo de lo masculino y lo femenino y el amor. Como sabemos, el paradigma normativo de la feminidad y la masculinidad está definido de la siguiente manera: se nace varón o hembra. La masculinidad y la feminidad se derivan de la anatomía biológica, al igual que el objeto del deseo. Si naces varón, exhibirás comportamientos masculinos y tu objeto de deseo será una mujer.
Si naces hembra, te comportarás como mujer y tu objeto de deseo será un hombre. Frente a ese paradigma, una vía de fuga puede ser el sujeto excéntrico de Lauretis. La define como una práctica de desplazamiento político y personal a través de los límites de las identidades sociosexuales y de las comunidades, entre los cuerpos y los discursos. Consiste en aprender o definir un término que se halle fuera del sistema conceptual conocido. La lesbiana de Marilyn Frye es un sujeto desleal a la realidad falocrática. Es el sujeto del saber inusual. Es una práctica cognoscitiva, una forma de conciencia que no es primordial ni universal. ¿Por qué? Se pregunta, y esto es una cita, para empezar, una cita de Marilyn Frye: cuando intento nombrarme a mí misma y explicarme, mi lengua nativa me otorga una palabra que significa aquel que pertenece a Lesbos. Estar fuera de un sistema conceptual la pone en una posición de ver cosas que no se pueden ver desde adentro, desubicar, desafiliar o desarticular la atención, un sentimiento de alejamiento y acercamiento hacia el poder de uno como perceptor. También está el lesbianismo de Monique Wittig, que no es una preferencia sexual personal o un sujeto social con una prioridad simplemente política, sino un sujeto excéntrico, constituido en un proceso de lucha y de interpretación, de reescritura del propio yo, en relación a una nueva comprensión de la comunidad, de la historia y de la cultura. Creo percibir algo de este sujeto excéntrico entre las personas jóvenes que tienen múltiples categorías de sexualidad queer que pueden ser coyunturales, transitorias y cambiantes.